A esta inauguración del debate en el Congreso de Periodismo. Estamos. Y lo hacemos con un tema que yo creo que es apasionante. Lleva siendo apasionante desde hace casi medio siglo, cuando dos investigadores de la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos, durante la campaña presidencial de 1968, en la que precisamente salió elegido Richard Nixon, se acercaron a un pueblo de Carolina del Norte y preguntaron a 100 ciudadanos cuáles creían que eran los temas más importantes, los temas cruciales de esta campaña, ¿no? Y descubrieron que lo que respondieron los ciudadanos, estos 100 ciudadanos, lo que para ellos era lo más importante, coincidía muy estrechamente con lo que los medios locales y nacionales habían estado emitiendo y difundiendo durante toda la campaña. Es decir, establecieron una relación directa entre lo que los medios decían que era importante y lo que los ciudadanos creían que era importante. Esto se denominó teoría de la agenda. Como digo, tiene casi medio siglo y aún hoy prevalece. A mí, como definición, me gusta mucho una que hizo el científico e historiador Bernard Cohen, que básicamente dijo que los medios no siempre tienen éxito al decir a la gente qué deben pensar sobre un asunto, pero son terriblemente eficaces cuando se trata de decir a la gente qué asuntos tienen que pensar. Y yo creo que esta es un poco la base de todo. La teoría de la agenda es algo, digamos, plenamente o ampliamente aceptado, sobre todo en la profesión. Los medios tenemos la capacidad de establecer qué es lo importante, pero la irrupción de Internet, la irrupción en general de las tecnologías de la información, trajo también la promesa de que esto cambiaría, de que esta hegemonía de los medios a la hora de decidir qué era importante se desplazaría ahora a los ciudadanos, en concreto a través, por ejemplo, de las redes sociales. Y eso precisamente hemos venido a debatir aquí. ¿De verdad ha cambiado la hegemonía? ¿Quién influye ahora mismo en la agenda mediática? Y para hablar de este asunto nos acompañan 4 periodistas magníficos. A mi izquierda está Carlos Enrique Bayo, que es director de Público, ha sido también corresponsal en numerosas redacciones, un viejo conocido de la prensa española. A su izquierda está Cristian Alarcón, es el creador de la primera red policial de Cosecha Roja, la primera red policial de América Latina. Es también director del medio público Infojus, una agencia de noticias policiales, y de la revista Anfibia de la Universidad de San Martín. A su izquierda, Enrique Naveda, el coordinador general de Plaza Pública y también redactor del Manual de Periodismo de Datos Iberoamericano. Y, por último, Esteban Hernández, que es jefe de sección del diario español El Confidencial. Muchísimas gracias a todos. Y, si os parece, damos paso al debate. ¿Quién dices tú, por ejemplo? Bueno, creo que debemos empezar exponiendo un poco lo que nosotros consideramos que es la agenda o cómo ha cambiado la agenda. Y yo creo que lo que primero hay que subrayar es que desde el principio del periodismo sabemos que la libertad de prensa no es más que la de los propietarios de los medios de comunicación, pero que el terremoto de Internet está empezando a cambiar ese axioma, porque por fin asoman miles de plataformas de difusión no controladas ni mediatizadas por los grandes intereses económicos. Bueno, he dicho terremoto, pero quien debería decir meteorito, pues la red ha caído sobre los media como el que acabó con los dinosaurios. Ahora, esos lagartos terribles, como les llamaba Asimov, están heridos de muerte por la erupción global de websites, aunque sus coletazos son tan estremecedores que parecen ser el origen de las sacudidas sísmicas que nos conmueven. Porque sí, son como diplodocus luchando por su supervivencia, mientras nosotros tratamos de empezar a vivir como pequeños mamíferos. Ellos necesitan millones de toneladas de árboles para seguir reinando en el universo informativo, mientras nosotros nos escurrimos entre los arbustos como modestas comadrejas. Quizá el futuro sea nuestro, pero hasta que nos llegue nos pueden aplastar en estos estertores postreros. Y una de sus garras más poderosas es precisamente la que controla la agenda. La que controla la agenda o la controlaba, porque ese terremoto mediático también está empezando a cambiar de bando quién establece la agenda.
Hasta ahora los ciclos informativos pulsaban con los intereses de esos poderosos emporios económicos y políticos que nos marcaban la agenda. Las guerras solo eran importantes cuando estaba en juego los intereses económicos o geoestratégicos de esos que controlaban los medios de comunicación de masas. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a las grandes cadenas de televisión y a los grandes emporios que tienen periódicos, radios y ahora también, naturalmente, medios de comunicación online. Evidentemente, la realidad era deformada una y otra vez para adecuarse a sus objetivos. Y así muchos viejos jefes de redacción mostraban su satisfacción cuando coincidían las portadas de los diarios rivales con la propia, en un ejercicio de autonegación periodística que los demás hemos siempre despreciado. Cuando las prioridades informativas se pliegan a los objetivos de las élites, el periodismo muere. Incluso ahora, con la revolución internautica en pleno auge, esos conglomerados mediáticos parecen poseer el monopolio de las noticias, de las exclusivas, de lo que debe ir en portada y lo que hay que ocultar. Eso se debe a que la televisión generalista, tanto pública como privada, sigue siendo la más poderosa arma de desinformación masiva de la historia. Y digo arma de desinformación masiva porque están controlando esas cadenas privadas o públicas los poderes fácticos que consiguen y siguen consiguiendo convencer a la mayoría de los ciudadanos de que esas portadas de los caducos dinosaurios de papel son las que marcan la agenda de la actualidad. Pero quiero utilizar una imagen que tomo prestada del gran periodista y amigo Pepe Bejarano. Se puede decir que esa brillante luz que nos llega desde esas portadas de papel es como la que recibimos de una estrella ya apagada. Ha tardado tanto tiempo en alcanzarnos que seguimos viéndola cuando ya no existe. Mientras que la luz de la nueva estrella recién nacida, las rutilantes redes sociales en imparable crecimiento, aún no ha llegado al público general. Nos dejamos cegar por los destellos de unos medios ya superados que nos deslumbran hasta el punto de no dejarnos ver que lo que llamamos y llamábamos futuro hasta ahora hace ya tiempo que es el presente. Nunca ha quedado más claro este fenómeno copernicano que con el más novedoso de los temas de la agenda informativa, y se llama Podemos. Todos sabemos que con poner la palabra Podemos en un titular tenemos garantizada la audiencia. Hay medios que incluso utilizan formas del verbo poder en presente del plural, Podemos, en un titular que no tiene nada que ver con la formación de Pablo Iglesias, para garantizarse que en las búsquedas de Google haya muchísimos hits a esa información. Y además ahora todos esos que llamo grandes saurios mediáticos se han lanzado con frenesí hacia este astro en eclosión, pretendiendo moldearlo según sus intereses una vez más. Pero no tenemos que olvidar que esos mismos gigantes con periodismo de barro primero lo despreciaron, me refiero a Podemos, después trataron de condenarlo al vacío y finalmente intentan desesperadamente neutralizarlo antes de que acabe con su oligopolio bipartidista. No hace falta que me remita cuando Pablo Iglesias no encontraba más refugio para sus artículos que los blogs de Público, del diario en el que estoy, ni a cuando él y Monedero tuvieron que asilarse en un rincón de nuestra redacción, huyendo de la precariedad y el olvido en Telecá, en Vallecas. No, porque en aquellas épocas, pero hace tan poco tiempo de eso, ni a ellos se les había ocurrido la posibilidad de poner en marcha una formación política. No, me quiero referir a la última campaña electoral, no esta de las andaluzas, a la anterior, a la de las europeas, cuando los grandes medios difundieron no menos de 35 encuestas de intención de voto. Eran imperios demoscópicos como Sigma 2, Metroscopia, el propio CIS del gobierno. Pero solo 3 de esos 35 sondeos se dignaron a preguntar siquiera por Podemos. Y los 3 les otorgaron entre 0 y 1 escaños, es decir, ninguno, claro. Cuando nosotros en Público difundimos la única encuesta que nos podíamos permitir, un modesto estudio de la Complutense que les otorgaba entre 2 y 3 eurodiputados, pues nos convertimos en el hazmerreír de todos los grandes medios, de los que tenían el monopolio de la verdad informativa. Y tan grotesco fue ese intento de marcar no solo la agenda de la actualidad, sino incluso el devenir de la política y los resultados electorales,
que el coloso de papel, que es el mundo, pero que también es un coloso en online y que también participa en televisión, no dio en el papel ni un solo breve sobre Podemos, no llegó a informar a sus lectores de que existía durante todo el tiempo de la campaña, hasta las 11 de la noche de la jornada electoral, cuando se anunció oficialmente que habían obtenido 1.250.000 votos y 5 escaños. No me cabe la menor duda de que durante los 4 meses anteriores los jefes de esa redacción estuvieron convencidos de que, al ningunearlos, los de Podemos iban a esfumarse en la nada política. Y ese es un claro ejemplo de cómo la luz que nos ciega desde esas portadas de papel procede en realidad de un agujero negro sin futuro ni proyección, que no va a marcar la agenda ya. Mientras que los nuevos astros del firmamento, que son los online, a menudo están ocultos en ese ingente universo de materia oscura que están formado por las redes sociales, que es tan difícil de manejar. Y el motivo, uno de los motivos de tantos fracasos demoscópicos, es que se siguen haciendo, o se seguían hasta entonces haciendo, los sondeos y las encuestas mediante llamadas telefónicas a un universo de teléfonos fijos. Los teléfonos fijos, porque claro, porque con los móviles no se puede contabilizar sociológicamente por capas sociales, por territorios, porque puedes estar en cualquier lugar con un teléfono móvil. Pero es que los teléfonos fijos han dejado de existir prácticamente. Me contaba una amiga que es profesora en guardería que cuando a los niños pequeños les ponen los carteles aquellos donde se ve un avión, un elefante, un pájaro, les ponían un teléfono fijo y decían, no sé qué es eso. Y es que ya no se sabe qué es eso, salvo para las encuestas demoscópicas que siguen llamándonos a los teléfonos fijos. Bueno, yo quiero también romper una lanza en favor de público, porque claro, algunas veces hemos conseguido marcar la agenda y, por ejemplo, con los viajes de Monago a Canarias a ver a su novia, pero yo creo que el éxito, lo que marca ahora la agenda, son las redes sociales, precisamente. El éxito de público en estos momentos, que seguimos creciendo, es que somos en estos momentos el medio más social de Europa. Hasta el 43% de los que llegan a leer nuestros artículos no pasan por nuestra portada, no clican en nuestra portada, ni siquiera llegan desde un navegador como Google, un buscador, quiero decir, que hayan marcado la palabra Podemos y hayan aterrizado en público. No, el 43% de los que llegan a uno de nuestros artículos llegan allí referidos directamente y personalmente por uno de sus amigos en Facebook, en Twitter, en Menéame, en donde sea. Entonces, es eso lo que realmente está marcando la agenda ahora. Y, evidentemente, aunque nos condenen y nos siguen condenando a la prensa digital al vacío de las portadas de papel, y consiguen que la trascendencia de lo que hacemos sea menor, yo estoy convencido de que están ahora empezando a aprender de que las portadas de papel ya no mandan, ya no marcan las portadas, y que los blogueros, los francotuiteadores, como les llamamos en algunos casos, van a guillotinar a los que pretenden seguir con una intoxicación informativa que hace no mucho era capaz de manipular las conciencias de la ciudadanía y hasta cambiar los resultados electorales. Esa era ha tocado a su fin. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Enrique. Pero fíjate que las portadas de La Razón son las más tuiteadas. Bueno, claro, pero eso, cuando hablo de los francotuiteadores me refiero a los que hacen broma de ellas. Muchas gracias. Cristian, adelante. Muchísimas gracias. Pues yo les quiero contar de dónde vengo. Vengo de Buenos Aires, de Argentina, aunque nací en Chile. Soy de una generación de periodistas que llegamos al periodismo en la década de los 90. Para muchos de ustedes eso significa infancia, porque me alegra que sean la mayoría de ustedes estudiantes de periodismo y muy jóvenes. Y fue una década en la que definió el periodismo para América Latina, porque fue una década de resistencias. Y esa década de resistencias políticas y culturales se vinculó inmediatamente con estas nuevas formas del periodismo que tienen que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, y con la llegada de las redes sociales. En esta década en la que estamos transitando se concreta un proceso de revolución cultural
que tiene que ver con esa práctica que ustedes tienen, con ese dedo que se mete en el ojo y que en definitiva es el motivo del debate, yo creo que de esta mesa y de todo lo que ha pasado ayer y de lo que va a pasar durante el Congreso. No sé si se está viendo atrás la revista Anfibia, yo les quiero hablar de ella, pero también les quiero hablar de un proceso que me lleva a los últimos 4 o 5 años, después de haber pasado casi 20 años en redacciones de diarios. Soy un bicho de diarios, soy una rata de diario, de archivo de papel, de ácaros, de búsqueda de información cotidiana, de desesperación por la primicia, de competencia con el codazo, por llegar antes que el otro en una década donde todavía no teníamos ni celulares. Los que deben tener más de 40 como yo, 44 o más todavía, se deben acordar de los celulares que utilizábamos en esa época que pesaban como 4 kilos. No transportábamos un celular como transportando un arma. Esta versatilidad tecnológica nos ha llevado a otro lugar. Y este proceso en el que yo entro después de haber perseguido la noticia y habiendo sido toda la vida un amante de la literatura y de la literatura veloz que implica escribir buenas historias en tiempo récord para llegar a los cierres, me llevó a la creación de un sitio que se llama cosecharroja.org y que es la primera red de periodismo judicial que creamos con la Fundación García Márquez. Pertenezco a la Fundación García Márquez, soy maestro, he sido alumno de muchos de sus maestros, y allí me inscribí en una tradición que es profundamente latinoamericana y que ahora también es española e iberoamericana, ¿no? Y que ha crecido y ha estallado en muchos sentidos. La red de periodismo Cosecha Roja ha posibilitado, yo diría que la crianza, el cultivo de nuevas plumas para contar las violencias de América Latina. Y esa es una de las agendas fundamentales en discusión hoy. Cómo entendemos que una noticia sobre una violencia que se repite como un loop, que no llega a diferenciarse un hecho criminal del otro ante un fetiche como el narcotráfico, podemos meterla en salmuera para poder luego reconstruir hechos que son siempre narraciones de lo terrible o del horror. Ese desafío sigue pendiente, es un desafío que atraviesa toda América Latina y que se ensaya día a día en la búsqueda de nuevos lenguajes. Y son los nuevos lenguajes los que llevaron a esta revista que ustedes están viendo, que es Revista Anfibia. Es una revista de crónicas que ahora se reivindica como una revista de crónicas y ensayos. Y en esa otra experiencia, que era la del policial, habíamos aprendido a relacionarnos con una agenda continental de violencias. En Revista Anfibia entendimos que la crónica latinoamericana, eso que en una próxima mesa van a ver como nuevo periodismo, aunque es más viejo que todos nosotros, ¿no? Esa reivindicación de la literatura en el periodismo, yo venía cultivándola desde la tradición que marcan los grandes autores del siglo XIX, Martí, Darío, sobre la tradición de los norteamericanos de la década del 60 y del 70, el nuevo periodismo norteamericano, y sobre la de los narradores de la década del 70 en América Latina. Pero en el camino que había hecho hacia los 90 y hacia esta década, había perdido su condición política. Y de alguna manera había encontrado límites en la falta de complejidad de las narraciones que estaban casi siempre limitadas a hechos extraordinarios. O sea, la crónica, el periodismo literario, dedicado solo a hechos extraordinarios. Aquel anciano de 105 años que vive bajo un árbol en una montaña y que resulta una historia maravillosa, pero que definitivamente no está hablando de lo contemporáneo. En Anfibia se expresa la búsqueda de una agenda en donde lo contemporáneo atraviesa el nuevo periodismo, convoca a los narradores, pero los convoca a reivindicarse como intelectuales críticos. Y esto implica asumir que nuestras agendas, más allá de la influencia enorme que tienen las redes sociales, es una agenda que todavía está asignada por el acontecimiento. El acontecimiento periodístico sigue siendo lo que en definitiva marca el pulso de nuestro trabajo. No podemos separarnos de él. En el último mes ustedes saben que en la Argentina ha habido un hecho estremecedor políticamente, que es la muerte de un fiscal, el fiscal Alberto Nisman. Hablar los últimos 2 días con distintos colegas sobre ese caso me demuestra una vez más el apabullante nivel de desinformación y de subinformación internacional en la divulgación de los conflictos internos de los países latinoamericanos en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque las agendas globales se construyen desde los imperios globales, desde los imperios de los medios centrales, que repiten lo que dicen los medios monopólicos latinoamericanos, de manera que todos ustedes deben estar convencidos de que no solo al fiscal Nisman lo mataron, sino que además puede que haya sido nuestra presidenta.
¿no? Cuando en realidad en las investigaciones judiciales de ese caso está cada vez más claro, en términos fácticos, que lo más probable es que se haya suicidado. Y cito el ejemplo del caso Nisman porque Anfibia tuvo un desafío con la agenda. Veníamos en una serie de notas de verano, el verano argentino, como todo el verano latinoamericano, es un verano caliente, es un verano en el que la gente no quiere hablar, no quiere escuchar de problemas, nos vamos todos a la costa, ¿no? Y entonces los diarios y las agendas se ablandan. No sé si acá pasa, pero digamos, el verano tiene su particularidad, la temperatura también construye nuestras agendas. Y cuando estábamos creídos de que íbamos a pasar un verano maravilloso y millones de argentinos estaban en la playa, este acontecimiento irrumpe y cambia absolutamente la agenda y se transforma en prácticamente durante un mes la única noticia que nos importó y nos sigue importando a los argentinos. ¿Qué hace una revista de crónica ante un acontecimiento que es la muerte de un fiscal con hipótesis conspirativas que van desde la responsabilidad de la presidenta hasta la responsabilidad de las agencias de inteligencia internacionales como el Mossad o la CIA? Investiga. Y ahí emerge esa clave que sigue siendo clásica, que es la investigación periodística para abordar los acontecimientos que se imponen en eso que llamábamos hace 40 o 50 años agenda setting. La agenda setting sigue existiendo, convive con las redes sociales, convive con la batalla cotidiana por el sentido que son las redes sociales. Esa es la libertad nueva que tenemos, la herramienta tecnológica que la llevamos en la mano y en el bolsillo y con la cual podemos disputarle el sentido a los medios centrales, a los medios hegemónicos. En esa investigación que hicimos, que es una que está por allí en color naranja, lo que descubrimos es un mundo, no solamente un personaje que podría ser o no un suicida, o un estafador, o un héroe. Lo que descubrimos es un mundo que es el oscuro mundo de la relación entre los servicios de inteligencia y la justicia federal en mi país. Y ese artículo atravesó la sociedad y se viralizó, llevando a la revista felizmente a un récord de visitas que continúa hasta hoy. Y esa agenda, como llegamos a la agenda, la matizamos con el ensayo. Porque este nuevo componente, el de los intelectuales y los académicos, que se deben a nosotros los periodistas y a la comunicación, en tanto y en cuanto quieran sobrevivir en sus paraísos académicos, que siguen siendo las universidades, son necesarios y nosotros los periodistas y los comunicadores debemos establecer un diálogo en la construcción de agendas con la profundidad y la complejidad que implica la reflexión y la investigación académica. Pero no solamente tuvimos que cubrir el caso en Anfibia, lo tuvimos que hacer también en Infojust Noticias. Infojust Noticias es una agencia, un medio público, estatal, creado hace 1 año y medio, casi 2 años, dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de mi país. Esto resulta polémico, todavía resulta polémico por algunos amigos, muy amigos míos con los que sigo discutiendo sobre la pertinencia o no de que un periodista, un narrador, un escritor como yo asuma la dirección de un medio que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, convencido de que ese medio sirve para hacer intervenciones críticas, aún siendo desde un medio estatal. La agencia depende de una subsecretaría que es la de acceso a la justicia. El acceso a la justicia está planteado en este caso como un concepto que abraza la idea de que la democracia es acceso a la justicia, y no a la justicia litigante, a la justicia de la denuncia, a la justicia del proceso judicial kafkiano, no, a una justicia social, a una justicia cultural, de ampliación de derechos, que es la situación en la que se viven los países latinoamericanos que han iniciado procesos políticos de transformación después del neoliberalismo que convirtió a nuestros países en los más pobres durante los 90. Y parte de ese acceso a la justicia es la posibilidad de que en una agencia como Infojust se cuenten historias que no se cuentan en ningún otro lado. Las pequeñas historias de las que siempre hablamos en los congresos de periodismo que nadie cuenta. Pero tampoco estamos a salvo de la agenda setting. Y el caso Nisman también fue un caso para Infojust Noticias. Y quiero cerrar con una historia corta, pero que no puedo soslayar porque es la que me ha asignado a mí y a todo mi equipo. Somos 38 periodistas en Infojust Noticias durante los últimos días, durante la última semana. En la vorágine inmensa que significó el chequeo de información jurídica, muy compleja de conseguir porque las fuentes están sumamente reacias a entregar información y sobre todo información oficial, un diario porteño, Página 12, que además es el diario en el que yo trabajé y en el que me crié como cronista, como periodista durante 10 años, publicó que el fiscal Nisman, según los estudios toxicológicos, tenía 1,73 gramos de alcohol en sangre. Esto implicaba que al momento de morir estaba muy borracho.
y esto podía ser leído como un indicio de suicidio y no de homicidio. Esa información fue replicada primero por un canal de televisión, un conductor televisivo dijo que esa información además era oficial, y a los 2 días un periodista de la agencia Infojust consultó a una fuente con acceso al expediente que le aseguró que se trataba, sí, de unos 73 gramos de alcohol en sangre. Una vez publicada la información, el diario Clarín publicó en la tapa de su sitio web que el gobierno argentino quería o pretendía que el fiscal estaba borracho. Esa fue la lectura inmediata. Sonó una alarma dentro de la redacción. Era probable que siendo un medio estatal y siendo un medio del Ministerio de Justicia no hayamos tenido que dar esa información. Empezamos a autocriticarnos por el mero hecho de haberla dado, en el contexto en el que la habíamos dado. Luego de eso, a lo largo de esa tarde, empezaron a sonar rumores de que esa información no era correcta, de que el 1,73 no era alcohol en sangre, sino en estómago. Y la diferencia es notable, porque no se había metabolizado el alcohol, por lo tanto el fiscal no estaba borracho. Apenas pudimos chequear esa información con una fuente de la familia del propio fiscal, uno de los peritos contratado por su ex esposa, iniciamos la rectificación. La concretamos al día siguiente con una nota rectificando la información con el mismo espacio, de la misma manera que habíamos dado la información incorrecta, y publicamos un comunicado en el que pedimos disculpas a los seres cercanos al fiscal Nisman por el error cometido. Es la primera vez que me pasa, no me pasa a mí, me da mucha pena, ¿no? Porque somos 40 y los directores, esta silla de directores que nos han puesto es terrible. Los directores somos un cuerpo que enfrenta al resto del mundo al frente de sus equipos para defender la dignidad de los trabajadores de prensa que integran ese equipo. Y eso es lo que me ha tocado esta semana, poner el cuerpo. Lo he puesto de todas las maneras que he podido. Y sobre todo lo he puesto con el silencio de no salir a aclarar la mentira que vino después de nuestro error. El diario Clarín publica a las 3 horas de nuestra disculpa que he sido despedido de mi puesto de director de la agencia Infojust Noticias. Eso es mentira. Yo sigo siendo el director de Infojust Noticias, estoy aquí como director de Anfibia, como director de Infojust Noticias. Mi equipo ha seguido trabajando. El trabajo hoy no solo es desmentir esa mentira del monopolio enfrentado al Estado argentino por múltiples motivos, entre otros porque hay una causa judicial que hoy acaba de tener una noticia importante. El fiscal que investiga cómo Clarín se habría apropiado, cómo el grupo Clarín se habría apropiado de Papel Prensa, la principal empresa productora de papel y por lo tanto del insumo fundamental para el diario, el fiscal ha pedido la indagatoria de la dueña de Clarín, la señora Ernestina Herrera de Noble, de su CEO, el señor Mañeto, y de algunas otras personas vinculadas a ese entuerto. Les cuento esto solo para dar idea de las complejidades latinoamericanas a la hora de trabajar con las agendas. La noción de que la ética es política me asaltó esta semana y me llevó a esta decisión trascendental para mí, el reconocimiento del error y el pedido de disculpas. Y yo pensé que iba a suscitar algún tipo de adhesión del gremio. Suscitó esta reacción de un diario opositor que instala la idea de que soy un director echado y al mismo tiempo un abrazo colectivo, no solo de los colegas que piensan parecido a mí y que están en contra de eso que yo llamo periodismo liberal conservador latinoamericano, que todavía cree en la objetividad periodística, sino de aquellos que no piensan como yo. La ética nos reúne, nos vuelve a juntar y es política en su dimensión universal. Este es el convencimiento con el que llegó al Congreso. Si hablamos de agendas políticas, si hablamos de agendas culturales, si hablamos de la agenda periodística, estamos hablando de ética. Las éticas con las que señalamos todos los días qué es importante y qué no es importante. Cuando hablamos, cuando no hablamos y cuando nos equivocamos, pedimos disculpas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Enrique Naveda, adelante. Gracias, muy buenos días. En primer lugar, quiero decir que estoy un tanto angustiado, bastante angustiado realmente por tener que resumir un tema tan complejo como el establecimiento de agenda en tan poco tiempo. No sé si sería capaz de explicarlo, ni siquiera con 2 horas. No sé si he sido capaz de entenderlo aún, mucho menos de si voy a ser capaz de hacerlo en el tiempo concedido. Yo soy español, llevo 10 años en Guatemala y después de 10 años apenas he empezado a vislumbrar
cómo funciona este asunto. Y ahora nos dan 10 minutos para resumir esos 10 años. Lo primero que creo que debo decir es que la ilusión de que Internet y las nuevas tecnologías iban a venir a democratizar la información y a instalar rápidamente una nueva forma de negociar la agenda, en nuestros países, en Guatemala, en Centroamérica, en Sudamérica, no se ha cumplido. No sé si aquí, en absoluto, o por lo menos no se ha cumplido de una manera tan lineal. Es mucho más compleja, es mucho más... Partamos del hecho de que la penetración de Internet en Guatemala apenas supera el 15% de la población, en una población de 15 millones de habitantes aproximadamente. La segunda es que, aunque estamos hablando de los medios como los agentes que establecen la agenda, creo que el fenómeno es bastante más complejo y estamos dejando afuera muchos de los actores principales. Pero voy a aceptar esa simplificación. Aunque digamos, creo que la agenda se impone esencialmente de arriba hacia abajo todavía en Guatemala. No podemos obviar que hay momentos concretos como las elecciones en que las encuestas electorales hechas a la población tienden a definir el discurso de los candidatos y a partir del discurso de los candidatos se derrama hacia los medios y después eso se divulga a la población. Pero digo, vamos a asumir que son los medios los que el punto de partida. En primer lugar, tenemos que hacer dos diferencias. La primera es entre las agendas heredadas y las agendas propias. Los medios más influyentes, y en Guatemala, bueno, como en todo el mundo, es la televisión el principal y después viene la radio, seguido a infinita distancia por los periódicos impresos y más lejos aún por los incipientes medios digitales. El más viejo con categoría o con alcance nacional es el nuestro, Plaza Pública, y tiene apenas 4 años recién cumplidos. La televisión tiene agendas heredadas. Jamás va alguien a encontrar una investigación propia, jamás va alguien a encontrar en la televisión, sobre todo en la pública, tampoco en la televisión por cable, pero sobre todo en la nacional, un dejo siquiera de iniciativa para buscar sus propios asuntos. No hay un análisis propio, sino básicamente la transmisión acrítica de los discursos, de las manifestaciones, de las declaraciones, no ya de todos los partidos políticos. Guatemala es un sistema con un número oscilante de legislatura a legislatura que va entre los 15 y los 29 partidos políticos en el Congreso, sino fundamentalmente de los partidos en el poder, ya sea el Ejecutivo, ya sean la municipalidad, la alcaldía capitalina, etc. Ellos tienen espacios a modo de publirreportaje no reconocido en las televisiones, aparecen en el segmento de noticias, pero es información generalmente preparada por los gabinetes de prensa de cada uno de los partidos. En esa medida, lo que trasladan los partidos, lo que trasladan el Ejecutivo, la alcaldía capitalina, es lo que llega a la inmensa mayoría de la población. Por la inmensa mayoría me refiero a alrededor del 80% de la audiencia de los medios de comunicación, y eso repetido machaconamente día tras día, tras día, tras día. El margen que queda para los medios que tenemos agenda propia, y tampoco los medios impresos, los principales periódicos del país son periódicos con agenda propia, es mínimo. Ese margen, digo, de aproximadamente el 20% de la población que los lee, es la población más educada en un país en el que la formación universitaria es muy marginal. Ahora bien, el presupuesto de la charla es que los nuevos medios, los medios derivados de las nuevas tecnologías, están estableciendo nuevas formas de agenda, y eso es parcialmente cierto. Pero la transformación de la agenda no es
fundamentalmente un asunto de la aparición de nuevas tecnologías. En los últimos 20 años han ido apareciendo uno tras otro periódicos que han ido abriendo el espectro de las cosas que se podían decir. Guatemala es el país más conservador de América Latina, probablemente una región extraordinariamente conservadora, pero ha visto cierta apertura en los últimos 20 años. Hace 30 años se fundó la democracia, los periódicos que había eran extraordinariamente conservadores y desde entonces transformaciones sociales que no tienen nada que ver con la tecnología han posibilitado la apertura a nuevos discursos. Primero a discursos un poco más liberales en materia económica, después discursos un poco más liberales en materia sexual y finalmente discursos un poco más liberales en materia social, más progresistas. Eso ha sido un proceso que ha tomado 20, 30 años y que no digo que culmina con Plaza Pública porque todavía hay muchos elementos que liberalizar, pero que hasta ahora ha visto su modelo más abarcador y más abierto con este medio fundado hace 4 años. Plaza Pública es un medio que no sigue en absoluto la agenda, lo entenderíamos más como una revista que como un diario, aunque publicamos reportajes de investigación y de profundidad a diario, entrevistas de fondo a diario y casi nunca hacemos noticia o información dura. En ese sentido no seguimos jamás es demasiado, pero no más de 3 veces al año vamos a una conferencia de prensa del presidente, porque a diferencia de lo que decía Arsenio Escolar, allí se aceptan preguntas, lo que no dan es respuestas, entonces no tiene ningún sentido acudir a ellas, salvo para tener roce, el roce necesario para después poder abordarlos en privado. Tampoco, y fue una decisión que tomamos desde el inicio, tampoco tendemos a hacer algo que es muy propio de los medios guatemaltecos. Para contextualizar la información se le llama al experto de oficina, al experto que siempre está sentado en su escritorio y al que uno le tiene que informar para que él le responda con una explicación enlatada y perfectamente institucional. Dejamos de hacer eso, primero porque no es un experto alguien a quien le tienes que explicar lo que sucedió en primera instancia y segundo porque son todos ellos miembros de centros de análisis perfectamente vinculados con las élites o con los partidos políticos. Por lo tanto, las respuestas predefinidas y de cartón no son más que una forma de permanecer dentro de las explicaciones orgánicas al sistema. Nosotros optamos por hacer un trabajo primero un trabajo de análisis bastante a fondo para definir nuestra línea editorial, que iba a ser marcadamente distinta de todas las demás. Cortamos los problemas en sección, vemos la sociedad guatemalteca de una manera muy diversa a la que tienen los otros medios y a partir de ese análisis decidimos nuestra cobertura anual, siempre mediada o siempre matizada por los eventos que se esperan de importancia, como este año las elecciones generales o el año pasado las elecciones del Poder Judicial y de los organismos de control, pero más bien con nuestro propio punto de vista y nuestro propio enfoque. En ese sentido, nosotros hacemos 2 tipos de trabajos. El primero es la investigación básica, a la que le invertimos muchísimo tiempo, a veces hasta años, a una sola investigación, pero que se encuadra dentro de lo que el lector puede esperar. Y el lector lo espera porque es lo que le han venido dando el resto de los medios, que sí establecen la agenda durante muchos años. La agenda no se establece de un día para otro ni se cambia de un día para otro. Por ejemplo, temas de corrupción. Cuando hablamos de temas de corrupción tenemos un éxito fabuloso y como nuestro modelo se parece un poco al de ProPublica y aceptamos que los demás medios reproduzcan sin ningún costo nuestro trabajo, eso explota. Pero porque no estamos causando ninguna disonancia cognitiva. En Guatemala se espera que uno haga pedazos al gobierno, en Guatemala se espera que uno diga que todo el mundo es corrupto y malo y por lo tanto cuando lo dices, aplausos. Además es una forma de deslegitimar al gobierno en un país que tiene el sector privado organizado, la patronal, con mayor influencia en las políticas públicas de toda América Latina.
La otra cosa que hacemos y que es infinitamente más interesante es tratar de redirigir la atención, de establecer nuevos marcos de interpretación, o como ha puesto de moda Podemos en España, de crear un nuevo sentido común de la época, ¿no? No somos tan exitosos como ellos, ni mucho menos, pero sí estamos tratando de ampliar el foco. Si antes veíamos este encuadre, nosotros estamos tratando de explicar toda esta parte, y ahí entran otros muchos elementos en los que el malo no es el gobierno, aunque el gobierno sea extraordinariamente perverso en la mayoría de las ocasiones, sino que hay una serie de relaciones sistémicas que explican mucho mejor que la perversidad humana las razones por las que el país funciona como funciona. Y como ya me está llamando la atención, mejor lo dejo ahí y seguimos más adelante. Muchas gracias, Enrique. Adelante, Esteban. Sí, hiciste una pregunta a partir de la cual empezamos la intervención, y la respuesta corta sería que la agenda la siguen marcando más o menos los mismos en el terreno político en España, ¿no? Para justificar un poco esta respuesta, no voy a entrar en si los medios marcan la agenda a los políticos o los políticos marcan la agenda a los medios, algo que Enrique ya ha comentado un poco en su caso. Tampoco voy a hablar del periódico para el que trabajo, el Confidencial, y de las muchas cosas que hacemos en ese sentido, porque hay dos compañeros que intervendrán esta tarde y que nos irán contando todo lo que hacemos. Y tampoco voy a caer en la ingenuidad de creer que la aparición de los medios digitales ha transformado radicalmente el panorama, ¿no? Desde luego lo ha cambiado, porque ha establecido nuevas posibilidades, pero eso no implica que se haya producido una alteración radical de las posiciones de poder a la hora de marcar la agenda, ¿no? En el punto de vista tecnológico, siempre hemos visto cómo pensábamos que la aparición de estos nuevos medios, ligados a la tecnología, nos abrían enormes puertas. En el terreno periodístico, porque nos permitían, de algún modo, tener acceso de una manera mucho más sencilla a algunas informaciones y, además, poder divulgarlas sin ningún tipo de filtro, ¿no? Y eso, simplemente ese hecho, ya nos parecía que realmente iba a transformar las cosas. El resultado es otro, porque enfocar las cosas desde este punto de vista significa enfocarlas desde el mundo de la producción, que es desde el que veníamos pensando, ¿no? Voy a poner un par de ejemplos. Uno del mundo de la música. Antes grabar un disco era caro, había que pasar por una discográfica, distribuirlo, etcétera, etcétera. Ahora no, es relativamente barato. Además de ello, te lo puedes autoeditar, puedes girar a través de redes por todo el mundo, ¿no? Y lo haces y lo que te encuentras es que nadie lo escucha, ¿no? Porque hay una enorme competencia, tal cantidad de material, que es muy complicado que alguien acceda a él. Antes uno pensaba que se hacía una carrera, tenía unas buenas calificaciones, se formaba adecuadamente, tenía un máster, qué sé yo, en arquitectura, política, sociología, periodismo, ingeniería. La vida le iba a ir bien porque tenía aquellos elementos que le permitían funcionar bien y que harían que fuese contratado, ¿no? Esto tampoco es así. Estamos viendo cómo hay gran cantidad de parados entre los recién titulados, ¿no?, de estas áreas. Y lo es precisamente por lo mismo que le ocurre al mundo de la información, porque hay mucha información que está en competencia y que no puede ser absorbida en su integridad por el lector. De modo que lo que ha producido la aparición de los nuevos medios en general han producido dos consecuencias. Una, del orden del receptor. El receptor se ve expuesto a tal cantidad de información que cada vez necesita más filtros sencillos que le permitan acceder a lo que quiere saber. Tener que navegar por enormes cantidades de datos que circulan en la red, que a lo mejor no están contextualizados, o que tienen informaciones dispares, o que tienen informaciones que no encajan, supone también un cierto atontamiento, ¿no?, a la hora de entender esto, que te hace que recurras cada vez con más frecuencia a aquellos personajes, figuras, medios de referencia que son los que crees que te lo pueden hacer entender. Lo cual produce una consecuencia curiosa, y es que finalmente acabamos concentrando aún más las vías de llegada a la gente, ¿no? Del orden de los productores de información, de los periodistas, nos supone
introducirnos en un entorno de enorme competencia en el que debemos hacernos visibles y no siempre con los medios más adecuados, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pensamos en las redes que tienen posibilidades estupendas porque te permiten, por ejemplo, que la información se desvincule del medio. Uno puede leer un artículo de Anfibia sin visitar diariamente Anfibia o de Público o del Confidencial, simplemente porque el tema ha girado, ha salido ahí, un lector no habitual lo recoge, lo lee y lo puede difundir, ¿no? Y esto, desde luego, es una gran ventaja, ¿no?, a la hora de hacer circular la información. Pero pensar que por tener contenidos interesantes y porque esos contenidos sean relevantes socialmente van a tener visibilidad, insisto, es caer en una suerte de ingenuidad que no se corresponde con lo que está ocurriendo. Porque al final lo que pasa es que ese circuito de medios, fundamentalmente papel, radios que comentan las noticias que aparecen por la mañana, televisiones que recogen lo que dicen las radios y tertulias que reproducen lo que se han ido comentando durante el día, es lo que viene marcando la agenda política en España, ¿no? En este sentido, los medios digitales todavía no han accedido del todo. Es verdad que en algunos casos, en nuestro caso, por ejemplo, con algunos de nuestros temas, como por ejemplo la lista Falciani, sí hemos logrado que ese circuito se abra y que tenga necesariamente que dar cabida, ¿no?, a otros contenidos menos amables también para el mundo político, pero lo habitual en el contexto informativo y en el contexto político es que este sea el circuito de referencia. Esto es lo que está marcando la pauta. Bueno, lo cual te obliga, desde el punto de vista del medio, a competir de una manera distinta, ¿no? Y uno se fija, por ejemplo, ya que ha dicho Carlos Enrique, ha hablado de la palabra mágica para el titular, que es Podemos, pues permíteme emplearla también, ¿no? Y es curioso cómo Podemos ha marcado la agencia mediática política de los últimos años, sin duda alguna, ¿no? Pero lo ha hecho yendo a contrapelo. Provenían de un entorno activista, tenían cierta difusión o una notable difusión en algunos sectores, eran personas relativamente conocidas en esos sectores y la idea habitual era que ellos fuesen aumentando el número de gente afín, creando masa social, fuesen creciendo poco a poco y al final explotaran, ¿no? Podemos lo hizo a la inversa. Podemos no empezó por las redes sociales, no empezó por los mítines, no empezó por los círculos, sino empezó por la visibilidad. Una vez que estuvieron en los grandes medios, fueron retroalimentando toda esa perspectiva en redes, donde fueron muy eficaces, en las interacciones con la gente, donde también fueron enormemente eficaces con los círculos y después con los mítines, pero no fue producto de un impulso inicial que llegara desde abajo, sino fue un producto de un impulso inicial que llegó desde los medios de masas más poderosos, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque la agenda marca los medios de masa más poderosos, ¿no? Todavía, ¿no? En este sentido, hay un ejemplo que me gusta utilizar, que es el de Zuckerberg, porque se le tiene como un genio de la innovación y todo el mundo cita lo novedoso que es Facebook y la capacidad de llegada que tiene y tal, ¿no? Yo pienso en la red social, la espléndida película de Fincher sobre Zuckerberg, que creo que le define de una manera bastante precisa, porque ahí establece bastante bien los elementos que podemos llamar realmente innovadores hoy, ¿no? Zuckerberg no inventó nada, porque lo inventaron otros. Tuvo la idea de desarrollar ese invento de otros y llevarlo a un escalón más arriba, para lo cual acude a otra gente que tiene capital riesgo que le puede poner en el carril. Una vez que está puesto en el carril se deshace de ellos y entonces sigue dando el segundo paso. En fin, la esencia de la innovación de Zuckerberg consiste en coger algo de abajo y llevarlo lo más arriba posible. No en dar un contenido concreto a eso, porque eso ya venía dado, ¿no? Bueno, Podemos hizo algo similar. Cogió algo que estaba fuera del entorno político, es decir, estaba en el extrarradio del entorno político, y lo llevó a lo más alto posible a través, ¿no?, de vías innovadoras de comunicación, ¿no? Bueno, cuento estos ejemplos porque me parecen significativos de la tarea, ¿no?, que tiene que hacer el periodista hoy, si quiere tener influencia, y del medio si quiere tener influencia también. Del mismo modo que un recién titulado en arquitectura o en sociología sabe que no vale con los conocimientos que él tiene, ¿no?, que tiene que desarrollar muchas otras habilidades, entre ellas saber de relaciones, vender, ¿no?, vender su marca. Los medios no solamente estamos obligados, y los periodistas no solamente estamos obligados a producir información,
sino hacerla visible, a conseguir que los demás sepan que la estamos realizando y a conseguir que los demás sepan las bondades de lo que hacemos, ¿no? Es una doble tarea que marca el desarrollo de muchos medios. Lo más habitual es que periódicos de referencia estilo Wall Street Journal, Financial Times, tengan la posibilidad incluso de vender sus contenidos, cerrar las ediciones digitales y vender los contenidos, porque tiene una masa enorme de lectores, de los cuales si paga un pequeño porcentaje va a ser rentable, ¿no? Eso no ocurre con los demás, ¿no? La gran mayoría de medios tiene que moverse en mercados de nicho, que son mercados relativamente cerrados, que tienen poco desarrollo y que lo más que llegan a ser en un momento dado son sostenibles, ¿no? Los medios digitales, dependiendo también, por supuesto, del tamaño, se mueven entre uno y otro polo, ¿no? No han llegado a tener la visibilidad social en el sentido de influencia en la agenda política que tienen los medios de referencia, los grandes medios de papel tradicionales, también porque generan mucha más desconfianza de los políticos, y tampoco se sitúan en el espacio meramente de nicho, ¿no?, donde quieren subsistir, ¿no? Ese es el entorno peculiar en el que nos movemos y ese es el entorno en el que debemos también conseguir que determinados valores de independencia, por supuesto, ¿no?, de rigor informativo, de excelencia, si queréis, puedan ser difundidos. Ahí te encuentras con una doble constricción, ¿no?, que es esta de la agenda que marcan los políticos y los intereses que tú puedes tener, ¿no? Ya que me dices que estamos llegando, pues lo dejo aquí. Sí, muchas gracias, Esteban. Muchas gracias. Me gustaría... La teoría de la agenda tiene connotaciones negativas. Es decir, se habla de que hasta ahora, digamos, han marcado la agenda pues unos medios de comunicación que mantenían una exclusiva en connivencia con un poder político oligárquico. A mí me gustaría que me respondierais quién marca la agenda ahora y que lo hicierais en una frase, simplemente como un repaso. ¿Podríais hacerlo? ¿Quién marca la agenda hoy en España, por ejemplo? Bueno, las televisiones, porque son las que llegan realmente a todas partes y por eso también son, como decía yo, armas de manipulación masiva. ¿En connivencia con quién? Con los poderes económicos primero. Y Muy políticos bien. que sirven a esos poderes económicos. Cristian. Una frase. A ver, dos. Las agendas las siguen marcando y la disputa por el sentido es entre los poderes, los gobiernos, las grandes empresas mediáticas y el dinero que maneja el mundo, el dinero concentrado, las multinacionales. La economía sigue marcando las agendas, la interrelación entre los países del tercer mundo y los países del primer mundo, el nuevo orden que se reconfigura a partir de la emergencia de los nuevos países poderosos, pero eso no significa que la agenda sea de ellos. Yo creo que lo importante es que hemos aprendido a generar agendas desde abajo. La noticia que más me alegra de haber publicado en los últimos días es la de un niño que se llama Rodrigo, un niño cuyo nombre no podemos dar, pero que vive en la Villa Rodrigo Bueno, que es un niño que se cayó en un pozo ciego, buscando a su gato que se le había perdido, en un pozo séptico, porque en ese barrio de Buenos Aires no hay cloacas. Y el niño se cayó en ese pozo porque esa villa miseria no fue urbanizada. Y ese tema no está en la agenda. Pero hay una organización muy pequeña de vecinos que se comunicó con un periodista que lo pudo publicar en una agencia. Y eso también es marcar la agenda. Claro. Enrique, ¿quién marca en Guatemala? ¿Cómo es reducirlo a una frase? Lo que ha dicho Cristian. No, pero ustedes yo creo que la agenda. Ustedes en Guatemala marcan la agenda. Nosotros En una tenemos frase, por favor, momentos que conspicuos en el que si no contravenimos lo que piensa todo el mundo, estallamos, ¿no? Es maravilloso, pero si contradecimos todo eso, el impacto se diluye un montón. Pero yo creo que esencialmente, grosso modo, y dejando mucho de lado, es el producto de la interrelación entre el poder económico más tradicional y los partidos políticos. Y entendiendo que las grandes televisoras son parte de ese mismo poder económico. Esteban, ahora mismo. Yo no creo que lo marquen los políticos y tampoco creo que lo marquen las empresas, pero creo que lo marcan las personas que influyen en los dueños de las empresas, que son un montón de analistas, agencias de calificación, expertos internacionales. ¿Quién decide, por ejemplo, que Ciudadanos en 15 días se convierta en la gran alternativa democrática? Pero
Vaya pregunta, ¿no? 170% de subida. 170%. Vaya pregunta. Bueno, es verdad que Ciudadanos tenía que crecer, ¿no? Y también es verdad que es muy raro que haya crecido tanto, ¿no? Pero al margen de eso, digo que más allá de elementos concretos, como el que planteas, yo sí creo que hay una serie de ideas comunes a la época, ¿no? Y que son las que marcan el pensamiento, ¿no? El sentido común del que hablábamos. Y esas ideas provienen del mundo de la economía y provienen de aquella gente que está influyendo, generando esas ideas en las personas que Ya sé que estamos terminando. Solo me gustaría responder a lo que está pasando en Twitter, ya que estoy hablando de las redes sociales. Pero rapidísimo, por favor, que quiero que haya una pregunta del público. Es que es lo que está diciendo el público también cuando hablamos de las redes sociales. Sí. Dicen que echan en falta la fidelidad de los lectores, pero es que esas redes sociales también crean lectores fieles. Cuando nosotros tenemos 980.000 seguidores, fans en Facebook que reciben cada 40 minutos nuestras informaciones y lo hacen voluntariamente, esos son lectores fieles y son redes sociales. ¿Alguna pregunta por parte del público? ¿Alguien del público cree que los medios siguen haciendo la agenda pública? No hay ninguna pregunta. Allá. ¿Perdón? Ah, sí, ahí. A mí me gustaría que nos contaran de qué sirve imponer la agenda. Es decir, si el imponer la agenda ha permitido que cambien alguna transformación de la realidad de sus países, si el imponer la agenda ha elevado la calidad del debate. Es decir, si ustedes logran imponer agenda, ¿para qué la quieren imponer? ¿Quién quiere responder? Bueno, sin duda importa. Quiero decir, el derecho de poner en la mesa determinados temas, en primer lugar, significa hacerlos visibles y por lo tanto se tenga que tomar soluciones, ¿no? Es verdad que en esa toma de decisiones y en esa implementación de soluciones se negocia demasiado y a veces no se llega a los extremos que uno quería, pero desde luego si no señalas los problemas que están ocurriendo, ¿no? Y no fuerzas para que las soluciones se tomen, no hay nada que hacer. O sea, a lo mejor eso sirve de poco, pero otro no sirve de nada. Carlos, nosotros tenemos una forma extraña de ver lo que es la imposición de la agenda. Así como todos lo entienden en Guatemala, y alguien lo mencionaba por acá antes, creo que fue Arsenio, la voluntad de los medios de entrar en los gabinetes de gobierno y tener un escaño en el Congreso, nosotros no aspiramos a eso. O sea, tomar decisiones políticas, nosotros no aspiramos a eso. Nosotros aspiramos a forjar o a contribuir a forjar una ciudadanía crítica y en el camino dejar ciertas piedras ahí colocadas. Y me parece que sí es bien relevante, por ejemplo, cuando en medio del debate no abierto por nosotros, sino por el Congreso, por el Ministerio de Economía y de Trabajo, perdón, con el que se pretende no reducir el salario mínimo en Guatemala, que el salario mínimo hoy es de $250, cuando la canasta básica vital cuesta ya más de 700. Es decir, hay un margen de casi 500 de diferencia. Cuando el Ministerio de Trabajo dice, bueno, como nadie está pagando eso, mejor reduzcamos en un proyecto piloto en 4 municipios el salario mínimo de $250 a 150. Claro, los empresarios aplauden y dicen que qué maravilla porque eso va a fomentar la inversión, porque nadie tiene la capacidad de pagarles a sus empleados más de $150 y nosotros presentamos una investigación muy oportuna, sale ahora por casualidad, pero muy oportuna para el debate, diciendo, bueno, la concentración de la riqueza en los últimos años ha sido cada vez mayor entre producto de las rentas, o sea, de la renta del capital, y cada vez menor como producto del salario, aunque el número de asalariados se ha incrementado en 1 millón de personas en estos 10 años, ¿no? O sea, es mentira eso de que no tienen la posibilidad de pagar más. El hecho de que les moleste a ellos tanto hace entender que algo importante se ha dicho y que se les ha dificultado mucho la tarea de imponer ese salario mínimo diferenciado. Muchísimas gracias. Esta es una pregunta tramposa de Carlos Dada, que ha sido el director del Faro, el periódico más importante de Centroamérica, el más influyente de El Salvador, su país, y capaz de marcar de tal manera la agenda que fue el equipo de Carlos Dada el que reveló cómo fue el pacto para frenar de alguna manera la violencia en un pacto espurio que hubo entre el gobierno salvadoreño
y las pandillas centroamericanas. Por supuesto que se incide, Carlos, vos lo sabés muy bien, pero yo creo que más allá de imponer, esa palabra que no me gusta tanto, yo creo que lo que uno hace es disputar ese espacio maravilloso que significa la web, lo virtual, lo digital, porque cuando nosotros publicamos, nosotros generamos algo que podríamos llamar nueva biblioteca universal. Cuando ustedes googleen violencia, Centroamérica, El Salvador, los artículos del Faro van a aparecer primero, ustedes van a poder consumir buena información. Y si googlean femicidios en Guatemala, se van a encontrar con Plaza Pública, y si googlean femicidios en Argentina, con Cosecha Roja, con Infojuso, con Anfibia. Quiero decir, las temáticas son universales, las temáticas son globales, estamos signados por 40 temas, no hay tantos más. Elecciones, nuevas configuraciones políticas, juventudes, violencia, género. Digo, podríamos citar diversidades sexuales, etnias, no hay tantas. Lo que nosotros producimos es contenido para hacer, porque lo maravilloso no está en la producción, nuestra producción es importante, lo maravilloso está en esa palabra increíble que ustedes aplican a cada momento, que se llama compartir. Muy bien, pues muchas gracias, Cristian, muchas gracias a todos por este debate y gracias a ustedes también. Buenos días. Vámonos.